Tenemos acá un nuevo proyecto que consiste en una fuente de poder que nos proporciona desde 0 hasta 20 voltios, tanto de corriente continua como de corriente alterna. En la parte izquierda puedo tener la lectura de la corriente continua, y en la parte de la derecha podemos obtener corriente alterna de diferentes voltajes, desde 0 hasta 20 voltios. Está construido de la siguiente manera. Hallamos esta cajita bastante a propósito y acoplamos en ella los siguientes componentes. A la izquierda un potenciómetro de 10K y acá a la derecha también otro potenciómetro de 10K. Le acoplamos un voltímetro para medir el voltaje de la corriente entrante, y tenemos además acoplados conectores acá para medir corriente continua y conectores acá para medir corriente alterna. En la parte interna están los demás componentes. Componente principal, un transformador que recibe de 110 a 120 voltios y nos tira de 14 a 15 voltios. Hemos acoplado además un puente rectificador que está acá con su respectivo filtro, y hay además, que no es notable, no es visible, una resistencia de 1K internamente. También tenemos acá una toma para corriente alterna 110 en el caso de que sea necesario. Otro componente también importante es un transistor K1377 que hemos ubicado en esta parte, y que en realidad necesito dos del mismo valor o uno equivalente para habilitar la parte correspondiente a la corriente alterna en la parte derecha de este proyecto. Para ver su funcionamiento tenemos instalado ya un multitester en la escala de 20 voltios de corriente continua, para ver si lo que nos proponíamos pues es correcto o es un error. Podemos ver ahí, ya está conectado y tenemos el voltaje pues midiendo. Acá tenemos los 110 más o menos, y el voltímetro nos está registrando 0 voltios, pero a medida que vamos moviendo ya llegamos a un décimo de voltio. Seguimos 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos de voltio, 8 décimos, 9 décimos, llegamos a obtener 1 voltio y fracción, 1.12. Si seguimos regulando el potenciómetro, vamos disminuyendo la resistencia del potenciómetro y entonces vamos viendo que el voltaje va subiendo. Tenemos 1.8, llegamos a los 2 voltios. Si seguimos, tenemos 2.7, 2.9, 3 voltios y fracción, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, llevamos a 4 voltios. 4, vamos a acelerarlo más, 5 voltios, tenemos 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, 11, 12, 13, 14, llevamos a 15, 16, 17, 18, 19 y llegamos a los 20 voltios, y por lo tanto se nos satura la escala. Tendríamos que cambiar a la escala de 200 para que nos registre un poco más de los 20 voltios. Bien, si le damos de regreso, pues volvemos otra vez hasta que podamos llegar nuevamente a 0 voltios. Con este pequeño aparato electrónico podemos obtener diferentes voltajes, reitero, desde 0 hasta un poco más de 20 voltios,
incluso registrando fracciones de voltio, de décimos, centésimos de voltio. Bien, en esta parte, repito, tenemos corriente continua, pero en la parte de acá, en forma similar, puedo obtener también corriente alterna con las mismas características. Hemos acoplado unos conectores para instalar acá LED de diferentes colores y hacer la prueba correspondiente si están buenos, y podemos además con ello ver con qué voltaje enciende cada LED de cada color. Tenemos también el multitester instalado para ver los voltajes con los cuales se ilumina el LED. En este caso es un LED amarillo. Vamos a ir disminuyendo la resistencia del potenciómetro para ver, voy a ver en qué momento se ilumina. Tenemos ya 9 décimos, ya tenemos un voltio. Seguimos subiendo hasta que el momento en que el LED se ilumine. Tenemos 1.6, 1.7. Puedo ver que al 1 voltio, 0.7, el LED empieza a iluminarse. Si le subimos, pues el LED también sube de intensidad, y voy a llegar hasta un poco más de 2 voltios, y vamos a ver que el LED ya tiene una iluminación bastante grande. Ya llegamos a 1.94, llegamos a 1.95, 1.96, 97, y llegamos a los 2 voltios. Lo dejamos allí, vemos que el LED está completamente iluminado con 2 voltios. Vamos a cambiarlo. En vez del LED amarillo, voy a poner un LED rojo. Tengo un poco de dificultad para manipular esto debido a mis años. Ya los nervios no funcionan igual. Bueno, lo teníamos. Vamos a ver con qué voltaje trabaja. Tenemos 6 centésimos, 7 décimos, llegamos a 1.58, a 1.61, y vemos que a 1.6 el LED ya se ha iluminado. Empezó a iluminarse antes que el LED amarillo. Si le sigo aumentando, voy a llegar también a los 2 voltios, 1.7, 1.78, 1.8. Si llego a los 2 voltios, podemos ver que el LED está bien iluminado. Llevamos 1.9, tenemos los 2 voltios y fracción. Cambiamos el LED, vamos a bajar el potenciómetro porque podemos quemar el otro. Conectamos el LED de color azul con la polaridad correspondiente y empezamos nuevamente el mismo proceso. Empezamos a disminuir la resistencia. Ya tenemos 1 voltio, 1.6, y no se ha iluminado. Los otros se iluminaron mucho antes. Este todavía estamos llegando a 2 voltios y aún no enciende. Llegamos a 2.4 y el LED empieza aún a iluminarse. Eso significa que el LED azul necesita mayor voltaje para poder funcionar. Y lo llevo hasta ahorita 2.5, 2.6, y puedo llegar a los 3 voltios y el LED permanece completamente iluminado. Con esto comprobamos que los LED no trabajan con el mismo voltaje. Hay colores que necesitan más voltaje. Hay LED de 12 voltios, por ejemplo. Hay de 3 voltios. Vimos que aquí había uno que encendía con 1.7. Y con esto comprobamos la importancia de este pequeño proyecto, que es muy útil para todos los aficionados a la electrónica. Yo solamente soy un aficionado, pero también puede ser importante para un técnico, desde luego. Bien, con esto terminamos y gracias por su atención.